Bendiciones, mis amores, y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast de Hermana Hermana. Estamos aquí con mi hermana Jessica para traerles hoy un video que toca nuestros corazones, porque se trata de poderles mostrar a ustedes cómo Dios es un Dios proveedor, y queremos contarles nuestro testimonio personal y nuestra experiencia conociendo a Dios en esa faceta, como Dios proveedor. Entonces, para comenzar, quiero leerles Filipenses 4:19 y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya si hay una palabra que resalta cuando estoy leyendo Filipenses 4:19 y es la palabra todo. Todo. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos énfasis en esas palabras claves, nos damos cuenta que lo que el Señor nos está tratando de decir va mucho más allá y es mucho más profundo de lo que nosotras mismas nos imaginábamos. Entonces, cuando siempre hablaba de ver a Dios como mi Padre, mi proveedor, siempre lo vi como el Padre que nunca me va a faltar nada. Estoy hablando en la parte financiera, Jessie, o en la necesidad que de pronto de comida o de hogar, de refugio, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero al leer la palabra todo, el Señor me ministró que el Señor no solamente provee la necesidad material que tengamos, sino también provee otro tipo de necesidades que tengamos. Entonces, por ejemplo, si estamos ansiosas, el Señor nos da paz. Si estamos en depresión, el Señor nos da gozo. Si estamos en escasez, el Señor nos da en abundancia. Si nos sentimos solas, el Señor nos da amor. Si nos sentimos frustradas, el Señor nos da paciencia. Si nos sentimos que tenemos miedo de hacer algo o sentimos temor, Dios nos da fe. Si sentimos debilidad, Jessie, Dios nos da fortaleza. Si estamos falta de conocimiento, el Señor nos da sabiduría, etcétera, 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 Jessie. Dios es nuestro proveedor de todo lo que necesitemos. Y cuando yo lo leí de esa manera, sentí tanta paz y tanto gozo, Jessie, de saber que Dios lo conoce todo, conoce necesidades que ni siquiera tú y yo conocemos, Jessie, que están dentro de nosotras, que están en nuestro corazón, que están en nuestra mente, o las necesidades futuras, Jessie. Lo que viene el Señor lo conoce y ya Él lo suplió. Así es que debemos estar siempre gozosas, tranquilas, en paz, de saber que no importa qué necesidad tú tengas en tu vida, Dios la va a suplir. Diana, qué poderoso esa escritura que lees en Filipenses 4:19, porque hay tantas cosas maravillosas aquí que nos dan a nosotros como hijos de Dios, esa paz, esa tranquilidad de que cuando hay situaciones, y muchas de ellas que pueden parecer imposibles, el Señor siempre va a proveer de una manera o de otra. Amén. Pero lo importante, una de las cosas que me encantan de esta escritura es que dice todo lo que necesitan. Tal vez no todo lo que quieren, pero todo lo que necesitan. Entonces es poderoso. Y no solamente proveerá, pero dice conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, que es, no tiene límites. Abundancia. No, es abundancia total. Entonces, cuando yo pienso eso y paso por situaciones, ok, Dios me tiene, Dios lo tiene en control. Y una cosa, Diana, es decir, ay, Dios es proveedor. Pero otra cosa es decir, yo experimenté a Dios como Dios proveedor. Cuando tú experimentas, cuando tienes un encuentro, cuando tienes un testimonio, entonces ya tu palabra, cuando tú dices Dios es proveedor, cambia el significado completamente. Tú lo puedes decir de un punto donde dice, a mí me pasó, yo lo experimenté y soy testiga de que Dios cumple, de que Dios es fiel a su palabra, de que Él provee y que va a posicionar una plataforma para que Él se glorifique en tu vida, a través de tu vida, para que todos los que están alrededor tuyo también lo glorifiquen a Él. Amén. Entonces, hoy dije, Padre, tengo tantos testimonios para compartir
Dije, pero es importante y necesario, Diana, tener un espacio donde podamos compartir nuestros testimonios y cómo el Señor se ha glorificado en nuestras vidas a través de situaciones para que Él se nos pueda revelar como Jehová Jireh, ¿verdad? En este caso, como nuestro Señor, el proveedor. Y quiero contarles mi testimonio de algo que pasó hace muchísimo tiempo ya, pero como les digo, hay tantas cosas que han sucedido y que el Señor siempre, una y otra vez, Diana, siempre ha sido el mismo Dios, fiel, 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 fiel hasta el final. Y quiero contarles que hubo un tiempo donde obviamente trabajaba para una compañía y unos meses, yo creo que unos 3 meses antes, Diana, yo me acuerdo que era más o menos como abril de ese año, y en noviembre del año pasado yo había comprado un carrito totalmente nuevo, el carrito, ¿no? Entonces ni siquiera era del año, de ese año siguiente, ni siquiera era de ese año, o sea, era del 2009 y yo ya había comprado un carro del 2010. Entonces era totalmente nuevo, no estaba ni en el mercado. Bueno, pasemos 4 meses. Después de los 4 meses yo voy contentica al trabajo, parqueo ahí, me voy a trabajar y estoy trabajando, pero quiero explicarles un poquito de lo que ha pasado en esa compañía, ¿verdad? Yo en esa compañía hablé muchísimo de Dios. El Señor me proveyó, para decir que el Señor provee todo, una oportunidad para yo poder hablar de Él a muchas personas. Entonces ya las personas me conocían como ella conoce de Dios, Sí. ella es hija de Dios. Entonces, como les digo, estaba trabajando tranquila como de cuando de la nada una persona viene, eran como las 2, 3 de la tarde ya. El jefe general viene y dice, bueno, hay algo que ha sucedido afuera. Han pasado 4 meses, Diana. Dice, algo ha pasado afuera, necesito saber quién es el dueño de este carro. Entonces, cuando él da las especificaciones, yo digo, es mi carro, ¿qué está sucediendo? Entonces, cuando salgo, ay, Diana, veo un hermoso árbol que ha sido arrancado por el viento, ¿verdad? Estábamos entrando ya como en la primavera, estaba haciendo mucho, estaba cambiando la de estación, y ese arbolito decidió caer totalmente encima de mi carro. Mi carro. Ahora quiero explicarles algo, porque como les digo, el Señor va a crear una plataforma para Él glorificarse de la mayor forma posible. Había 2 carros, uno al lado mío y el otro al lado. O sea, yo estaba en medio de esos 2 carros, y el árbol estaba enfrente del carro de al lado, no enfrente del mío. Entonces, para que ustedes entiendan, ese árbol literalmente se arrancó y fue puesto en el mío. No afectó ninguno de los 2 carros del lado, afectó el mío. Cuando yo vi eso, yo dije, oh, wow, una oportunidad aquí para que el Señor se glorifique. Obviamente, como humana, tuve un momento de ansiedad, pero ¿por qué? ¿Por qué le pasó eso a mi carro? Y como les digo, como sucedió fue un poquito que alguien más había puesto una mano ahí, definitivamente. Entonces, obviamente llega policía, todo el hecho. Acuérdense que el carro era nuevo, yo tenía obviamente la deuda, y pues el carro realmente iba a ser pérdida, ¿no? Porque destruyó el motor, parte del motor, destruyó toda la parte de encima. Bueno, entonces, aquí en los Estados Unidos hay un dicho o situaciones como esas en el lenguaje de la aseguradora, que dice, eso fue un acto de Dios. Así literalmente se llama eso, cuando hay algo que es natural. No le echan la culpa de pronto al dueño de la propiedad ni a la compañía. Nadie tenía culpa, simplemente fue que ese árbol, por el viento, cayó encima del carro. Para hacer la larga historia corta, el abogado de esa compañía llegó y dijo, bueno, esto es lo que la aseguradora dice, nosotros no tenemos nada que ver ahí, lo sentimos mucho. Entonces yo me quedaba en esa situación con la deuda del carro y sin carro, y con el arreglo del carro. Entonces tenía 3 situaciones, Diana, donde yo dije, wow. Pero aparte de eso,
la gente venía a mí, que me conocían, que yo era la hija de Dios, ¿verdad? Decían, ¿y por qué le pasó a usted? De Mm, toda esta compañía, ¿por qué a usted, Jessica? wow. Entonces yo dije, bueno, porque es que el Señor me equipó a mí para poder pasar por eso. Porque Mm, es una oportunidad para yo glorificar el nombre del Señor. Y yo no sé cómo Él lo va a hacer, no sé cómo, pero sé que Él se va a glorificar en esta situación. Entonces ellos al ver mi reacción a lo que pasó, que es totalmente wow, um, ellos empezaron a ver que en mí había un fundamento que no fue mm, movido porque algo le pasó a un carro, ¿verdad? mm, Diana, esa noche yo llegué a mi casa y abrí la palabra de Dios y el Señor me mostró Filipenses 4:19, ¿verdad? Que dice, todo lo que necesites, no te preocupes, yo te voy a suplir, yo te voy a arreglarlo. Es simplemente una plataforma, déjame usarlo para mi gloria. Y wow. leí también Salmos 23:1 que dice, el Señor es mi pastor, Él es mi pastor y nada me falta, nada me falta. Entonces, Diana, al día siguiente yo llegué, estaban en negociaciones de del seguro, del abogado de la compañía. Bueno, cuando llegué ese día, el mismo abogado, Diana, para la gloria y honra de Dios, el mismo abogado que usualmente él no tiene contacto con ningún empleado, ¿verdad? Porque somos empleados y él se comunica con el jefe con uno, como para Sí. evitar. Viene el abogado y me dice, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de tu carro. Nosotros vamos a encargar del arreglo de tu carro. Entonces, Gloria bien, y honra al Señor. voy a decir algo. No solamente se encargaron del carro, se Mm, encargaron de todo ese tiempo que duré esperando por el carro. O sea, pagaron absolutamente todo. Yo no tuve que hacer absolutamente nada. ¿Y qué pasó en el proceso? Para la gloria y honra del Señor. Yo creo que es como que se cuadriplicó la cantidad de personas que vinieron a mí, gloria. porque todos lo veían un carro que tenía una vaina, algo encima azul para cubrirlo mientras llegaba la grúa, se lo llevaba. Entonces, ay, ¿de quién es ese carro? De Jessica. Entonces venían hasta mí, Diana. El Señor proveyó una plataforma para yo poder glorificar el nombre de Él, que Él se glorificara en esa situación y contar de las proezas. Y el carro quedó como si nada le hubiera pasado. Quedé con extra plata en mi bolsillo porque me dieron dinero por pérdida, ¿verdad? Por falta de uso. Ah, salí mejor de cómo entré. Gloria a Dios. Voy a poner en la deuda, pero pasé por algo donde permití conocer al Mm, Dios que provee, al Dios que dice que es fiel a su palabra, mm, Dios de pactos y el mm. Dios que dice, yo lo voy a hacer, yo te supliré, yo te proveeré. Y Diana, dime si eso no fue el Señor desde el principio cogiendo ese arbolito diciendo, porque necesito una plataforma y tú estás preparada para eso y tú Gloria lo a vas Dios. a saber lidiar con eso, vas a conocerme mucho más y te voy a sacar en alto delante de tantas personas, Diana. Entonces la gloria y honra para el Señor. Amén, Jessy, qué poderoso testimonio, porque el Señor, la palabra clave que Jessy mencionaba y que es importante que reflexionemos, es una plataforma. El Sí, Señor permite a veces que sucedan ciertas cosas en nuestra vida para glorificarse y para enseñarle a todas esas personas que están alrededor nuestro y nos están observando que los hijos de Dios nunca quedamos en vergüenza. sí, Nunca. Dios cierto. siempre nos saca y siempre se glorifica y lo más importante, se revela a nosotros de las diferentes maneras como solo Dios se puede revelar, de las Sí. diferentes personalidades y el poder y el señorío que Él tiene. Qué hermoso testimonio, Jessy. Eso me recuerda un testimonio que les voy a contar también. Mm, Pero el testimonio que yo les voy a contar tiene que ver con algo una atadura que yo tenía, que el Señor me libró por medio del testimonio que les voy a contar como Dios proveedor. Ahora quiero que se acuerden de algo, mis amores y Jessy, que este testimonio que les voy a dar es el Dios que provee en sobreabundancia. Pero acuérdense, y tengo miles de testimonios para contarles del Dios proveedor de paz, del Dios proveedor
de gozo, de abundancia, de fortaleza, de sabiduría. Acuérdense que Él provee de todo, ¿no? Y tenemos que, cuando pensemos en nuestro Dios que es proveedor, en todos esos aspectos que Dios nos provee. Pero este que les voy a contar también hace muchos años atrás, y no ha sido el único testimonio que tengo en cuanto a la abundancia que el Señor nos da cuando creemos en Él, pero es una de ellas. Hace mucho tiempo atrás el Señor me dio la oportunidad de trabajar en una compañía donde sentía que iba a estar allí por mucho tiempo, entonces sentía que tenía como estabilidad financiera en ese sentido al estar allí, porque tenía un cheque que llegaba cada semana y podía contar con ese cheque fijo. Entonces, pocos meses después, yo diría como unos 7 meses después, mi esposo entró a trabajar en esa misma compañía. Una vez más, era una compañía que tenía buena reputación, una compañía que sentíamos los dos podemos crecer acá por unos buenos años y tenemos ese cheque fijo, entonces podíamos contar con eso. Pero siempre, 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 mis amores, esa es una atadura que yo cargaba, el miedo a cuando el Señor me llamaba a hacer algo, especialmente que tenía que ver con finanzas, de quedar mal o de que de pronto algo llegase a pasar y yo no pudiera responder y era algo que solamente son esas cosas íntimas, Jessie, que solo el Señor y tú conocen, Sí. pero que tú sabes que están ahí, que es una atadura que tú tienes y que tienes miedo a que... y es falta de fe. Te voy a decir ya mismo, Jessie, es falta de fe. Simplemente Sí. no creer que Dios lo puede hacer. Entonces, en esos momentos se dio la oportunidad, salió una oferta de una casa para comprar con Chris, mi esposo, en esos momentos y vimos la oportunidad, sentíamos la cobertura, se puede decir, que la compañía nos ofrecía de tener esos cheques fijos, ¿no? Entonces dijimos, esta es la oportunidad, el Señor abrió las puertas, todo fluyó, pudimos comprar la casa y llevábamos en la casa 2 meses y pagando fijo 2 meses. Cuando cayó la economía de Estados Unidos, eso fue más o menos en el 2008 y cayó el primer lo que sí llaman un desfalco y comenzaron a dar, aquí se llama laid off, a despedir personas del trabajo porque no habían suficiente capital para mantener tanta persona y empezó el país como a trabajar de manera diferente en tratar de ahorrar lo mejor que pudieran y la mejor manera es sacando personal del trabajo. Entonces me entró pánico a mí, acabamos de comprar una casa, Jessie, me considero una mujer muy responsable cuando se trata de eso, tanto que yo misma me traumatizo cuando se trata de pagos y cosas así, para que llegara esta situación que nadie se esperaba, nadie, pero Dios está en control de todo, Jessie. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto sucedió, yo comencé a perder mi sueño y a tener miedo de qué iba a suceder. Ya se escuchaban en mi compañía que empezaron a sacar personas y yo empecé a tener mucha ansiedad y el Señor comenzó, como usted, Jessie, yo comencé a acercarme al Señor, a buscar en la palabra lo que Él decía, sus promesas, a declarar y algo comenzó a cambiar dentro de mí, algo comenzó a dar fuerza, algo comenzó a darme una perspectiva diferente de quién es Dios. Empecé a conocer a Dios como el Dios proveedor y empezó el Señor a proveerme paz. Fue la primera provisión que tuve en este testimonio. Comencé a tener paz en el proceso. Cuando un día llega mi esposo, yo me acuerdo tanto que estaba en mi escritorio, estaba trabajando y él se me acerca y me dice, me dieron laid off. Me dice, me sacaron porque era uno de los nuevos y empezaron a sacar a las personas más nuevas, empezaron a sacar a ellas primero. Niñas, mis amores, les digo que en ese momento, Jessie, si yo no hubiese pasado mi tiempo con el Señor, yo me hubiera derrumbado. Sí. Pero como yo había pasado mi tiempo con el Señor, había conocido que Él es el proveedor, las mismas escrituras que Jessie leyó fueron las que el Señor me ministró, Él es mi pastor, nada me faltará. Tuve fe en el Señor. Y para hacerles la historia larga corta, Chris sale, obviamente nos tuvimos que reunir los dos y hablar de cómo vamos a hacer porque se necesitaban de los 2 salarios, Jessie, para poder mantener la casa. Y
para hacerles la historia larga, corta, empezamos a orar, a decirle al Señor. Cris comenzó a llenar aplicaciones en otros lugares, pero no estaban recibiendo personal en ningún lugar por la economía como estaba. El Señor es tan maravilloso, Jessie, que le dio a Cris 2 semanas de vacaciones. Les explico. Cris sale, en ese tiempo le dije, lo único que podemos hacer es lo natural y creer que el Señor hará lo sobrenatural, porque somos personas responsables, teníamos cierto dinerito ahorrado. Entonces le dije yo, vamos a creer que el Señor nos va a sacar victoriosos de este proceso, porque es un proceso donde tanto usted va a aprender como yo voy a aprender, y las personas, como Jessie dice, que nos están observando, que son nuestros hijos espirituales, aprenden de nosotros y vean hoy poder compartir este testimonio también con ustedes. Entonces, Jessie, pasaron 2 semanas y la misma compañía que sacó a Cris lo volvió a llamar 2 semanas, donde el Señor probó nuestra fe. Lo volvió a llamar, le dio un trabajo de mejor calidad, le subieron el sueldo tras del hecho, porque Cris tenía cierto conocimiento de ciertas cosas que ellos dijeron, bueno, no lo necesitamos en este departamento, pero en este sí. Solo Dios puede hacer, Jessie. Sí. Lo llamaron, le volvieron a dar su trabajo, le subieron el sueldo. ¿Y qué hizo el Señor en este proceso, Jessie? Enseñarme que Dios es el proveedor de todo, porque durante ese proceso no solamente nos proveyó, no nos faltó nada, pero nos devolvió en abundancia, sino que también nos proveyó la paz. La paz en un lugar y en un momento donde uno dice, pero ¿cómo tengo tanta paz? Estoy pasando por un proceso tan incómodo y tan incierto, porque es que no estaban dando trabajos en ningún lugar. Antes lo contrario, estaban sacando gente y nosotros con esta responsabilidad tan grande. Entonces, mis amores, yo les cuento este testimonio, y Jessie, porque es importante recordar que Dios, cuando ponemos nuestra fe en Él, sea en algo material, como lo que les acabo de contar, o en algo espiritual, o en una emoción, o en lo que sea que estemos pasando, si vemos a Dios como nuestro proveedor, Jessie, el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Lo que necesitamos, el Señor nos va a entregar. Él nunca nos deja en el aire, jamás. ¿Hay algo que desees añadir, Jessie? Sí, dijiste varias cosas que realmente me impactaron, porque cuando yo pasé por mi proceso, ¿verdad? Una de las cosas que fueron probadas fue mi fundamento, Diana. Y al tú leer, al tú conocer verdad, cuando tú pasas por cosas, cualquier tipo de cosa que sea financiero, salud, lo que sea, por eso tú no te derrumbas. Porque tu fundamento está fuerte, porque lo que te sostiene es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y hay otra cosa que recuerdo decirles a esas personas cuando ellos venían y en el momento no sabía que la compañía iba a responder, aunque no les tocaba, no era su responsabilidad, para aclarar, no era responsabilidad de ellos, pero que hayan venido yo no sabía. Yo les decía, me acuerdo que yo les decía, yo sé que el Señor va a proveer, pero aún así Él no provea, mi alabanza no cambia. Mi amor, mi confianza, mi creencia en Dios no cambia, porque yo conozco que aún así Él no proveerá de alguna otra manera, o todo esto trabajará para mi bien. Amén. Entonces yo me acuerdo que al decir eso, porque muchas veces decía, bueno, no proveyó por este lado, pero de pronto por este otro sí. No sé si el Señor trabaje con cada una de las personas, Diana, pero es importantísimo, obviamente, tener esa expectativa de Dios, pero decir que aún así, Él no provea, aún así no haya en la nevera, aún así, yo voy a escoger alabar el nombre de Dios, seguirle, obedecerle y confiar hasta el último momento, hermanita. Amén. Porque de una manera u otra el Señor se va a glorificar, de pronto no de la manera que tú estás esperando, pero de que se glorifica. Amén. Entonces es importante reconocer y entender eso, que muchas veces puede que no te provea de la manera que tú quieres, pero siempre te va a proveer de la manera que tú necesitas. Amén. Así es, Jessie. Y durante ese proceso Él prueba nuestra fe, ¿verdad? Por eso es importante siempre tener nuestra fe firme en el Señor.
quería compartirles para cerrar Gálatas 5, 22, 23. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué nos quiere decir el Señor acá? Y es algo con lo que deseo cerrar, mis amores. Siempre recuerden que estos frutos son los frutos del Espíritu. El Espíritu vive en nosotras, Jessie. Estos frutos ya están en nosotras, ya están. Lo que quiere decir que ya el Señor los proveyó. Lo que quiere decir que en cualquier situación que nos encontremos, vamos a poder acceder a ese fruto, al fruto del amor, de la paz, de la fe. Todo este tipo de cosas que mientras que el Señor provee de la manera que Él sabe que es mejor proveer para nosotros, nosotras podemos estar practicando esos frutos que hay en nosotras, porque ya Él los proveyó, ya están en nosotras. Entonces es importante entender que cuando nosotras conocemos a Dios como nuestro Dios proveedor, el Señor sabe qué tanta fe tenemos y menos, o sea, más rápido se hace el proceso, se puede decir, entre más fe tengamos. Mira lo que Jessie hizo, mis amores. Ella corrió a la palabra cuando, en vez de afanarse, de ver que no, de lo que sucedió con su carro, ella corrió a la palabra y se fortaleció en el Señor. De igual manera con nosotros, Jessie, cuando yo escuché esa noticia, corrí al Señor y Él me fortaleció. Entonces esos frutos que ya están en nosotras florecen en el momento que tú vienes al Señor. Y Él nos da la sabiduría y Él abre las puertas de la manera que desean abrir. Así es que, mis amores, recuerden siempre que Dios es el que provee todo en la vida de ustedes, toda necesidad que tengan. Dios la suple y la suple en sobreabundancia. Él es nuestro pastor, Él es nuestra guía. Nunca nos va a faltar nada. Así es que si tú lo declaras, si tú lo crees, si tú lo atesoras en tu corazón, créeme que cuando vengan esas necesidades vas a estar parada en tierra firme, vas a estar parada y nadie ni nada te va a poder mover de allí, porque tú sabes que tarde o temprano, al tiempo perfecto del Señor, Él va a proveer lo que tú necesitas, de la manera en que Él sabe que mejor lo necesitas. Así es que ya, si deseas añadir algo más. Perfecto, estamos. No siendo más, mis amores, vamos a meditar en esto, vamos a ponerlo en práctica. Asegúrate de compartir este podcast con alguien que tú sepas va a ser de bendición para su vida. Estamos aquí todos los jueves con mi hermana trayendo un podcast como estos para ustedes, pero asegúrate de suscribirte al canal y de darle un like a este video, porque de lunes a viernes posteamos un video diferente para ti. Así es que no siendo más, nos vemos la próxima semana. Que Dios las bendiga.